hay que ver cómo vamos a poder ir pasando de esos diagramas de flujo a elementos de programación. Entonces, lo primero es que vamos a definir algunos tipos de programación en particular. Ok, el primer tipo, o el primero es programación no estructurada. Dice que es un flujo de difícil seguimiento, uso discriminado de sentencias GoTo. GoTo es un salto. Los programadores modernos dicen que cualquier programador que usamos GoTo somos anticuados y arcaicos. Yo uso GoTo, entonces soy anticuado y arcaico, pero en realidad sí es por ejemplo, una sentencia que caracteriza o que se usaba mucho en la programación no estructurada. Y la programación no estructurada era una programación de por ahí de los años 1960, en la década de los 60. Después se evolucionó un poquito a programación estructurada. Dice que es ordenación de flujo de programas, restricción de las sentencias GoTo. O sea, la principal diferencia entre la programación estructurada, no estructurada y estructurada es precisamente nuestro amigo GoTo. GoTo era lo que se usaba antes cuando no habían ciclos for, no habían ciclos if, ni eso. Entonces, que hoy vamos a ver un poquito de eso. Entonces, el GoTo era muy utilizado para saltar, porque GoTo es un salto. Entonces, un programa, luego vamos a ver que se escribe por líneas. Entonces, si yo necesitaba ir a una línea en particular, yo pongo GoTo, unas instrucciones, entonces yo le digo, salte a la línea 20, por ejemplo. Entonces, no importa donde yo estuviera en ese momento en el programa, iba a saltar a la línea 20. Iba a saltar a la línea 20. Programación modular. Bueno, importante, esta es más o menos, ustedes van a dar cuenta que esta distribución está por décadas, no es que es así tan exacta, pero es bastante cercana. Entonces, la programación estructurada tuvo mucho auge en los años 70. Después tenemos aquí la programación modular, que dice que es ordenación del código en módulos, funciones y procesamientos. Entonces, esta programación modular se vino a utilizar en los 80 y volvió a la programación un poco a través de módulos, de bloques. Eran los primeros inicios de ese tipo de programación. La siguiente etapa sería la programación que usa objetos. Ojo, cuidado, es que usa objetos, como lo dice ahí. Existencia de objetos con prioridades y métodos disponibles para el programador. Años 90. O sea, estos ya eran objetos de programación un poco más robustos, como los ciclos, como los if, como otra serie de elementos de programación que se podían usar en paquete, en bloque, en objetos. ¿Ya? Entonces era una serie de grupos de instrucciones que nosotros podíamos utilizar, y en una o dos instrucciones estaban contenidas un montón de instrucciones. Eso, cuando practiquemos algunos programas, vamos a ver que es muy útil. Y por último, a partir de los 90 comenzó a popularizarse una programación que se parece a la anterior, pero vean, la anterior dice programación que usa objetos. En este caso vamos a tener programación orientada a objetos. La anterior usa objetos, pero la programación actual es una programación orientada a objetos. Dice, los programas se conciben como un conjunto de objetos representación del problema real. Entonces, la programación orientada a objetos son en realidad grandes bloques de programación que nos permiten poder desarrollar programas muy complejos. Entre ellos, algunos de los programas o de los códigos de programación que usan programación orientada a objetos es el C y el Java. Nosotros vamos a ver un poco de programación en C, no en Java, pero son programas muy comunes el día de hoy y que usan esta programación orientada a objetos. ¿Por qué? Repito, que el programa puede en pocas líneas contener una serie importantísima de código de programación que nos ayuda un montón a programar más fácil. Entonces, la programación orientada a objetos lo que hace es que la programación se vuelve más fácil y más poderosa,
Sigamos. Ok. Resulta que aquí hay algo importante. Igualmente aquí, ¿qué es esto? O sea, esto es distintas formas de programación, pero al final lo que hay que usar es un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un código nos permite generar esto que se llama un código fuente. Es lo que nosotros escribimos para que se convierta en el programa que yo quiero o que la máquina haga lo que yo quiero. Ok, el código fuente yo lo escribo con una serie de instrucciones que vamos a ir aprendiendo y viendo poco a poco. Entonces, pero cuando ese programa es enviado a una computadora, la computadora no sabe hablar ese idioma, sino que lo único que habla es código máquina. ¿Se recuerdan que al inicio en sistemas de información, que es donde estamos, se les dijo, yo les conté que las máquinas solo hablaban un lenguaje que se llama binario, ¿verdad? Binario. Y que binario solo tiene 1, 0, 1, 1, por ejemplo, ese es un número en binario. O sea, no puede haber más de, solo existen 2 dígitos, por eso se llama binario. Entonces, solo existen 2 números. Entonces, que son el 0 y el 1. También habíamos mencionado que estaba el sistema decimal, el sistema hexadecimal que llega hasta 16 y que usamos letras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un compilador? Es una parte importantísima. Cuando yo escribo un programa, lo hago en un código fuente. Para que la máquina lo entienda, yo tengo que pasarlo a ceros y unos. Pero nosotros no hablamos ceros y unos. Podemos aprender a hablar en algún lenguaje de programación para escribir este lenguaje de fuente, pero no hablamos ceros y unos. Entonces, existe un software que se llama compilador. ¿Qué es un compilador? Un compilador es un programa de cómputo que toma el código fuente y lo convierte en código máquina. Hay muchos tipos de compilador, normalmente son propietarios. ¿Qué quiere decir eso? Que un compilador compila, que para compilar C solo va a compilar C, que un compilador para compilar Pascal solo va a compilar Pascal y así sucesivamente. Entonces, sí es importante establecer que cuando nosotros vamos a escribir un código fuente, yo tengo que estar claro cuál es el lenguaje de programación que estoy usando, porque dependiendo el lenguaje de programación, así va a ser el compilador que ocupo. ¿Para qué? Para que este compilador pase lo que yo escribí en este lenguaje de programación, lo convierta en un código máquina y la PC lo pueda entender y ejecutar, ¿verdad? Que la PC lo pueda entender y ejecutar. Entonces requerimos de, primero, un lenguaje de programación. En este caso vamos a usar C y C++. Así se llaman los lenguajes de programación que vamos a usar. C y C++ plugin, en realidad. Entonces, este lenguaje de programación nos va a permitir a nosotros escribir el programa que quiero. El compilador, que es un compilador para C o C++, lo va a convertir en unos y ceros. ¿Para qué? Para que la computadora lo pueda utilizar y lo pueda procesar. Entonces, partiendo de aquí, quiere decir que ahora nos vamos a concentrar en esta parte que está aquí. O sea, en qué pasa cuando yo escribo un lenguaje de programación. Vamos a ir poco a poco, entonces vamos a ver qué pasa con este asunto. Bueno, lo primero que tenemos que recordar, y que ya habíamos visto tiempo atrás, pero vamos a recordar, era que era un bit y que era un byte. Recuérdense que un bit, o sea, este bit de aquí, es un espacio, es como tener un espacio, que sería este de aquí, donde yo voy a poder escribir un 0 o voy a poder escribir un 1. Entonces, este bit, un bit es un dígito. Repito, un bit es un dígito. Como es un dígito, y nosotros sabemos, y acabamos de aclarar aquí, que la PC solo entiende de unos y ceros, quiere decir que en este espacio yo solo puedo escribir un 1 o un 0. Entonces, ¿qué es un bit? Es un dígito, solo un dígito, que puede tomar los valores de 0 y de 1.
Ahora, ¿qué es un byte? Resulta que un byte lo que es 8 bits. 8 bits. 8 bits. Entonces, un byte es 8 bits. Un bit es solo un dígito. O sea, en pocas palabras, un byte son 8 dígitos. Entonces, si nosotros lo vemos como cajitas, entonces resulta que en este caso un bit es una caja, nada más. Mientras que un byte sería ¿cuántas? 8 cajas. Serían 8 cajas. Y en cada una de esas cajas yo voy a poder escribir un 0 o voy a poder escribir un 1. Solo uno de los dos, nada más. Ahora, ¿qué pasa? Esta primera caja le llamamos 0. La segunda caja 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces, algo muy importante. ¿Cuánto dijimos nosotros que era un byte? Yo les dije que es 8 bits. Alguno me puede decir, pero aquí estoy llegando hasta el 7. Lo que pasa es que sí tenemos que a partir de ahora acostumbrarnos a algo importante. En todo lo que tiene que ver con electrónica, el 0 cuenta, mis pollitos. El 0 existe y el 0 cuenta. Es un número que tenemos ahí, entonces las cuentas empiezan de 0. Entonces si yo digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el valor máximo que voy a escribir aquí son 7, pero ¿cuántas cajas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en realidad por eso un byte son 8 bits. ¿Por qué? Pues yo tengo 8 cajas, nada más que la primera cajita habrá que enumerarla con el 0, porque el 0 cuenta. Recuerden algo importante, el 0 cuenta. Entonces, hay una cajita llamada 0, hay una caja llamada 1, 2, 3. Entonces, un bit es una caja donde yo puedo escribir un 1 o un 0. Un byte son 8 cajas donde yo puedo escribir ya sean 8 ceros o 8 unos o dependiendo de lo que quiera escribir en cada caja, pero tengo solo 8 espacios, 8 espacios. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿qué importancia tiene? Repito, ¿qué importancia tiene entonces esto con lo que estamos hablando? Pues muchísimo, porque recuérdense que nosotros solo podemos escribir un código fuente y la máquina solo va a entender este código fuente si está pasado a binarios, o sea, ceros o unos. Entonces, cuando nosotros escribimos un programa, ese programa se va a ir a guardar, que ahorita lo vamos a ver con detalle, en una memoria. Y esta memoria tiene una capacidad limitada. Si ustedes se recuerdan, ya nosotros a principios del año habíamos visto memorias un poco en el trabajo de sistemas. Entonces vimos que estaba la memoria RAM, la EPROM, la PROM, la ROM, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas memorias que guardan la información que nosotros vamos a escribir tienen un tamaño máximo. Entonces, cuando yo escribo un programa de cómputo, tengo que estar claro de que voy a utilizar ese espacio de la mejor forma posible, de la forma más óptima posible. Porque es fundamental aprovechar esa memoria, porque una vez que esa memoria se agotó, ya nuestro sistema entra en problemas. Entonces, simplemente es como si ustedes llenaran su celular de fotografías a diestra y siniestra y cosas, y de un momento a otro se les agota la memoria, y ustedes, ay, pero ¿qué quito? ¿Qué puedo quitar? Y el teléfono dejó de funcionar. Fácilmente puede dejar de funcionar. Entonces, tenemos ahí problemillas con respecto a eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Optimizar, repito, optimizar al máximo el espacio de memoria. Y para eso debo de escribir los programas de tal forma que lo haga de la forma más eficientemente posible. Entonces, haciendo un pequeño repaso aquí, vean que nos dice que un bit se representa con una B minúscula y es un 1 o un 0. Un byte, cuando hablamos de un byte, se representa con una B mayúscula y son 8 bits. También tenemos el tamaño de kilobyte. Un kilobyte se representa con la letra K
B mayúscula y son 1024 bits, o sea que son 1024 de estos cajitas de 8 espacios. Ahora, un megabyte es B mayúscula y es 1024 kilobits, o sea, un megabyte es 1024 de estos que estamos dejando aquí. El gigabyte se representan con GB mayúscula y es 1024 cajas de 1.000.000 de bytes. Y el terabyte, que es una exageración, ¿verdad? Entonces sería TB mayúscula y es 1024 gigabytes. Entonces vean que esto va aumentando. Todas son 1024. Entonces, si yo tengo una memoria de 1 terabyte, quiere decir que en esa memoria hay 1024 cajas de 1 giga. Exactamente eso. Ahora, si tengo una memoria de 1 gigabyte, quiere decir que yo lo que tengo son 1024 cajitas de 1 mega. Si lo que tengo es 1 mega, adentro tengo 1024 cajitas de 1 kilobyte. Y si tengo 1 kilobyte, lo que tengo son 1024 cajitas de 1 byte. Y si tengo 1 byte, lo que tengo son 8 cajitas de 1 bit. Exactamente así. Entonces, estas son las terminologías más utilizadas y más frecuentes para medir la capacidad de las memorias. Entonces, ustedes oyen, yo tengo una memoria de 30 kilobytes, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad dentro de esa memoria hay 1024 por 30, ¿verdad? 1024 por 30 cajitas. Entonces tendría 30 cajitas de 1024 bytes cada una. Si yo tengo una memoria de 10 kilobytes, ¿qué tengo? 10 cajas de 1024 bytes cada una. Entonces, por ejemplo, yo tengo 10 cajas de 1024 bytes, al final lo que tendría sería 102.000, ¿cómo es? 10.240 bytes serían, ¿verdad? Porque le agrego un 0 si fueran 30. Entonces, así es como se organiza la memoria. Y por eso, una vez que, por ejemplo, si yo lo que tengo es una memoria de 30 KB, una vez que yo utilicé esos 30 KB, no me queda nada más. Entonces, tengo que tener mucho cuidado a la hora de escribir los programas para que los programas no agoten la memoria. Repito, que los programas no agoten la memoria. Entonces, tengo que ser muy eficiente a la hora de escribir esos programas. Si lo vemos aquí rápidamente, aquí yo les pongo, por ejemplo, una memoria de 1 kilobyte. Repito, yo sé que tengo una memoria de 1 kilobit, de 1 kilobyte. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? En realidad, habrían desde 0 a 1024 cajas. Y cada una de estas cajitas guardan un byte. ¿Y qué era un byte? 8 bits, ¿verdad? Aquí tengo el bit 0, la caja 0, la caja 1, la caja 2, la 3, la caja 4, la caja 5, la caja 6 y la caja 7. Y internamente, ¿qué hemos dicho nosotros? Aquí internamente en esta caja yo puedo escribir un 0 o puedo escribir un 1 o puedo escribir un 1. Entonces, cuando nosotros escribimos un programa, ese programa se va a ir, se va a guardar dentro de una memoria. Y esa memoria lo que va a tener es un espacio limitado. Entonces yo tengo que ser muy eficiente a la hora de escribir los programas. ¿Para qué? Para no saturar esta memoria, porque si no, no habría forma. O sea, mi programa sería muy ineficiente. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces, lo primero que vamos a ir viendo poco a poco es que nosotros tenemos que estar muy claro con algo muy importante, que se llaman variables. La variable, evidentemente, es un elemento del programa que va a tomar valores que cambian. Estos valores, imaginémonos, porque no, para no perdernos la relación con la especialidad, nosotros tenemos que aprender a programar a nivel, a nivel industrial. Entonces estoy haciendo un programa para que me lea la temperatura que marca un sensor en el aeropuerto internacional de Juan Santa María ahora que lo abrieron. Entonces, los valores que va a reportar ese sensor son variables.
Entonces yo lo voy a guardar en la variable que la voy a llamar T. Pero ¿qué va a pasar? Resulta que el sensor me mide la temperatura y me lo manda. Y me lo guarda en esa variable T. Pero después me mide otra temperatura y me la vuelve a mandar a T, pero va a ser otro valor. Entonces el valor que yo voy a guardar en T va a ser un valor cambiante. Entonces es un valor variable. Muy bien, entonces para eso, o sea, para poder que T pueda guardar la temperatura, ¿verdad? La temperatura que me marca el sensor. Resulta que yo a T tengo que hacer una cuestión que se llama declararla. O sea, recuerden que las computadoras son tontas. Entonces voy a poner ahí un ejemplo, ya que Roxanita me está ayudando ahí de monitor. Entonces yo digo, esa es Roxana. Ok, ¿pero qué? Te pueden haber 20 Roxanas. Entonces yo puedo decir, no, vea, esa es, yo les digo a ustedes, esa es Roxana la liguista. Entonces ya resulta que automáticamente eso me ayudaría a mí a eliminar todas las Roxanas que no sean liguistas. Pero yo digo, no, voy a ayudarles. Esta es Roxana la liguista que está en la 10.5. Entonces automáticamente ya eliminamos cualquier Roxana que no sea liguista y que no esté en la 10.5. Entonces me ayuda a ir ubicando. Y si de feria yo digo, no, esta es Roxana, la liguista que está en la 10.5 en electrónica industrial, pues ya prácticamente sería además, o sea, llegar a Roxana sería muchísimo más fácil. A eso se le llama declarar una variable. Declarar una variable es que yo le voy a denotar y le voy a dar primero un nombre y después una serie de características. Entre esas características que le voy a dar es el tamaño. Y entonces aquí es donde se vuelve muy importante. Regresemos un momentito. Entre más grande sea el tamaño que yo le asigno a la variable, entonces más espacio dentro de esta memoria va a ocupar. Y si yo empiezo a declarar variables muy grandes, empiezo a consumir muchísimo espacio de memoria. Entonces podría ser que la memoria que yo tenga disponible para guardar mi programa no me alcance. Y entonces ya hasta ahí llegó el asunto. Entonces, por eso, cuando nosotros declaramos una variable, vamos a ir haciéndolo paso a paso y por eso vamos a empezar por aquí, porque es de suma importancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Las variables se pueden declarar de forma global o de forma local. Ahorita les voy a explicar más adelante eso. Entonces, más bien les voy a poner un ejemplo. De forma global es una variable que yo declaro, que yo le digo el tamaño, cómo se llama, todas esas carajadas, como el ejemplo de Roxana, pero entonces yo la voy a declarar al principio del programa. Y esa variable podría ser utilizada por cualquier parte del programa que esté más adelante. Repito, una variable global es aquella que puede ser utilizada por cualquier parte del programa. Ahora, ¿qué es una variable local? Una variable local tiene las mismas características, nada más de que solo puede ser utilizada por una parte del programa. ¿Cuál parte? Donde ella se declaró. O sea, si yo voy a decir, por ejemplo, T se llama T, es de carácter entero y mide temperatura. Si yo esa variable la declaro al principio, después cuando el programa comience a correr, todo el programa, cualquier parte del programa podría leer esa variable y hacer algo con esa variable. Pero si yo tomo esa variable y ahí digo lo mismo, se llama T, mide temperatura y es entera. ¿Qué quiere decir que es entera? Que solo va a tomar valores enteros, no acepta valores decimales. Eso quiere decir entera. Entonces, resulta que esa variable, si yo la declaré solo en cierta parte del programa, entonces va a ser una variable local. ¿Qué quiere decir? Que solo puede ser usada por una parte del programa, no por todo el programa. Entonces ahí se engloba la diferencia. Una variable global es aquella que puede ser usada por cualquier parte del programa. Una variable local es aquella que puede ser utilizada solo por una parte del programa. Ok, ahora, aquí vamos a ver estas instrucciones. Me interesa que nos concentremos en esta parte de aquí. Esto que está aquí. Entonces, esto que está aquí, lo que nos enlista es una serie de nombres que yo le puedo dar a esa variable. Y dependiendo del nombre que yo le dé a esa variable, así van a ser las demás características que ella tenga. Entre ellas, el tamaño, que vimos que es una parte fundamental. Entonces, tenemos tipos de datos void, booleano, char, byte, int, word, long, using long, float, double, string, arreglo char, string object y array. Entonces, todos estos son tipos de datos que yo puedo utilizar.
que yo puedo utilizar. Entonces, veamos acá. En esta tablita que estamos viendo aquí, observen lo siguiente. Dice que yo tengo un dato de tipo entero. Entonces, si yo quiero decirle a T que ella es entera, lo voy a hacer utilizando las siglas IN. Entonces, yo voy a decir que T es de carácter IN. Ahora vemos ahí cómo. Después vamos a escribir algunos programas, entonces vamos a ver cómo usarla. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan. Si yo delante de una variable o a una variable le asocio la palabra clave, ¿verdad? IN, entonces quiere decir que esa variable va a ser de carácter entero. En la memoria, ojo, aquí es muy importante, ¿qué ocupa en la memoria? 2 bits, ¿verdad? Ocupa 2 bits. Quiere decir que, 2 bytes, ¿verdad? Entonces quiere decir que, ¿qué? Que si yo vengo aquí y cada vez que yo declaro una variable como IN, voy a venir y voy a usar 2 cajas de estas para guardar el valor de T. Entonces yo digo int T igual 0, por ejemplo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí automáticamente estoy diciendo que la variable se llama T, que es de carácter entero y que empieza en 0. O sea, el valor que va a tener aquí cuando llegó aquí es 0. A partir de aquí podría variar, ¿verdad? Pero eso quiere decir que aquí va a tomar un valor de 0. Ahora, esta T en realidad va a ocupar 2 espacios de memoria. Entonces veamos que ya entre más variables declare, menos memoria voy a tener. Entonces, aquí, entonces ocupo 2. Ahora, dice que al declarar, repito, una vez que yo declare esta variable, el valor de esa variable va a poder oscilar desde menos 32.768 hasta 32.768. Hasta 32.788. Esos son los valores máximos de extremo a extremo que yo podría darle a la a esta variable. Ahora, ¿por qué? Solo lo voy a explicar aquí para que ya el resto es lo mismo. Entonces, ahora, ¿por qué? Repito, ¿por qué creen ustedes que podríamos darle solo estos valores que van desde menos 32.768 a 32.767? 767. Entonces, vamos a volver aquí. Resulta que yo les dije que si yo declaro esta variable de esta forma, o sea, de la característica IN, me va a ocupar 2 espacios de memoria. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos bits hay aquí? Aquí hay 8 bits, ¿verdad? ¿Y cuántos bits tengo aquí? Aquí tengo 8 bits. Quiere decir que en total esta variable va a ocupar un espacio de 16 bits. Ahora, si yo quiero saber cuál es el número máximo del rango, de dónde a dónde puede ir eso, entonces yo lo que tengo que hacer es tomo y voy a elevar 2 a este número de bits que estoy ocupando. Entonces en este caso sería 2 a la 16. ¿Explico por qué 16? Porque aquí me dice que cada vez que yo declaro una variable como IN, entonces esta variable me va a utilizar 2 bytes. Entonces, si utiliza 2 bytes, va a utilizar 2 cajitas de estas. En cada cajita de estas lo que tengo son 8 bits en una y 8 bits en la otra. Quiere decir que en total una variable declarada como entera, como IN, va a ocupar un total de 16 bits. Ahora, ¿cuánto puedo representar yo? ¿Cuál es el número máximo que yo puedo representar con 16 bits? Entonces, para encontrar eso, yo tomo y elevo 2 elevado a ese número de bits. Entonces, si ustedes elevan 2 a la 16, lo que les va a quedar es 65.536. Y dirán ustedes, eso no se parece nada en 36. Ahora, ¿cómo yo sé que el número va a oscilar desde menos hasta más?
Entonces lo que tomamos es el número que encontramos, lo dividimos entre 2, y si ustedes dividen eso entre 2, les queda 32.768. Entonces yo sé que el número máximo que yo puedo escribir en una variable int es 65.536. O sea, t, para que me entiendan exactamente aquí, t no puede tomar un valor mayor a 32.767. Pero en realidad, él va a tener un rango entre números positivos y negativos. Entonces, en realidad, el número más grande que yo puedo escribir es el de 65.536. Como es el número más grande, entonces yo le divido entre 2 y ya obtengo cuál es el número mayor positivo y cuál es el número mayor negativo que puedo escribir ahí. Entonces, yo no le puedo dar a una variable, o sea, en este caso a t tiene que ser menor estricto que 32.767. Así de simple. Ahora, este paso, ahora, ¿qué pasa? Oye, entonces yo ocupo un valor que t sea o se le pueda asignar un valor mayor a este. Entonces tengo que cambiar de tipo de variable. Entonces vea que aquí tengo una variable que sigue siendo entera, pero se llama entero larga. Y se denota como long, L-O-N-G. Entonces, esta variable usa 4 bits. 4 bytes, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vengo y que por cada variable que yo, digamos, si yo pongo long t igual 0, quiere decir que yo a la computadora le estoy diciendo, la variable se llama t, es de carácter long, automáticamente ya la computadora sabe que long quiere decir entero largo. Entonces le asigna 4 cajas de memoria. Entonces ya con una sola variable que yo declaré como long, voy a ocupar 4 cajas de memoria, 4 cajitas de esas que yo tenía disponibles. Entonces imaginen que si comienzo a declarar todas las variables como long, entonces voy a gastar muchísima memoria. Por eso es que el chiste es que yo voy a la hora de programar las variables, las tengo que declarar solo como las ocupo, pollitos, solo como las ocupo. Eso implica que tengo que estar claro de cuál va a ser los valores y el tipo de dato que yo voy a meter en esa variable. Ahora, si ustedes se fijan, 4 bytes serían 4 por 8, 32. ¿Cuál es el número máximo que yo pueda escribir aquí? Entonces, para sacarlo, simplemente tomo 2, lo elevo a la 32, da una monstruosidad de número, lo divido entre 2 y me dice que esto es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, 2.147.483.647 o algo así. Es el número máximo que yo puedo escribir ahí. Entonces, digamos de que si yo declaro una variable como entera long, larga o long, voy a tener la posibilidad de escribir un numerote enorme ahí, ¿verdad? Entonces, ya no hay problema. Ahora, si ustedes se fijan, existen otros tipos. Tengo aquí, digamos, un decimal simple que se llama, que es la float. Ahora, ¿qué pasa? Vean aquí. Aquí me dice que este es un número entero. Aquí me dicen que este es un número entero. Allá cuando Roxana era de la escuelita, entonces ella aprendió que los números enteros son esos números enteros, que no hay números decimales. En cambio, en la escuelita aprendió que en los números reales, repito, los números reales, dentro de los números reales voy a tener números decimales también y otra serie de características. Entonces, ¿qué pasa? Si yo declaro, vamos a verlo aquí, si yo declaro una variable int, una variable long, esa variable solo le puedo meter números enteros, si no la computadora no va a entender, no se los va a asignar o me lo va a devolver como un error. Mientras que para poder declarar, repito, para poder declarar un número real, por ejemplo, si yo estoy midiendo la temperatura y la temperatura yo no la quiero muy precisa, esa temperatura
Yo digo, no, solo va a variar de grado en grado, o de 5 grados en 5 grados, por ejemplo. Entonces, la precisión no es tan... O sea, aquí no nos va a causar problemas porque yo sé que nunca voy a tener, digamos, 30 grados, 31, 32, 33, si varía de uno en uno. Pero no voy a tener, a mí no me interesa registrar temperaturas de 32,5 grados, por ejemplo. Entonces, la puedo declarar a T como in o long, porque el valor que yo voy a guardar ahí no va a tener decimales, o sea, solo va a ser entera. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, no, este tiene que ser un control muy preciso? Entonces, tiene que ser capaz de detectarme temperaturas precisas. Entonces, de 32,5 grados, de 32,7, de 32,8 grados. Entonces, ya esa T no puede ser ni in ni long, mis chiquitos. Porque si no, mis pollitos, no podría, o sea, in y long no va a aceptar ese 37, ese coma 7 ya no lo va a aceptar. Entonces, lo que me va a declarar es un error en el programa. Ahora, aquí, si yo necesito ese tipo de mediciones, ¿qué va a implicar eso? Que yo voy a tener que usar números reales, no enteros. Entonces, para declarar una variable como real, la tengo que declarar como float o doble. Ahora, vean que la diferencia siguen siendo números reales. ¿Cuál es la diferencia? Que una variable decimal usa 4 bytes en float y un número real usa en double 8 bytes. 8 bytes. Entonces es importante eso. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa con este último? Por eso yo escogí estas variables. ¿Qué pasa con esta char? ¿Ok? ¿Qué es un entero? Un número. ¿Qué es un entero? Un número. ¿Qué es real? Un número. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que necesito guardar en una variable no es un número? Por ejemplo, es una letra. O vean aquí que dice un alfanumérico. O sea, aquí yo puedo guardar el número 3, digamos, y decir que o puedo guardar el número 10. Digamos que este es el número 32,9. Ejemplo. No hay problema. Ahora, pero ¿qué pasa si yo lo que ocupo es guardar, digamos, el dato 3A? Digamos que este es el dato 3, este dato se llama 10, este dato se llama 32,9, porque en realidad aquí hablamos de datos, no de valores. Entonces lo que guardo en la memoria es este dato. ¿Cuánto vale ese dato? 32,9. Una cosa importante ahí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar de datos ahora? El dato que yo necesito guardar ahora en la memoria es 3A. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo trato de guardar este 3A en el número, en una variable que la haya declarada como entera, o en una variable que la haya declarada como long, o en una variable que la haya declarado como float? Entonces, aquí el problema es que si yo necesito declarar una variable, ya sea de carácter, como lo dice aquí, ¿verdad? O alfanumérica, voy a tener que usar otro tipo de variable que se llama del tipo char y que ocupa un bit. Ahora, también hay algo importante. Vean que el valor máximo que yo voy a poder guardar aquí es de exactamente de 0 a 255. ¿Por qué de 0 a 255? Porque si ustedes toman 2, lo elevan a la 8, lo que les da es exactamente 256. O sea, si ustedes toman 2, lo elevan a la 8, les da 256. Ok, como el 0 cuenta, recuerden, en el 0 cuenta, entonces, una variable de tipo char va a ocupar solo ¿qué? Ese es el asunto, solo una cajita. Y la cajita tiene 8 bits. Entonces, como tiene 8 bits, ¿verdad? Si yo quiero saber cuál es el número máximo que voy a guardar aquí, repito, a guardar, entonces sería 2 elevado a la 8. 2 elevado a la 8 me da exactamente 256. Entonces 256 sería el valor máximo. Ahora, en el caso de las variables char, vea que la arrancamos de 0, entonces aquí no la dividimos en 2. Vean que el resto de variables todas tienen un segmento negativo, o sea, una porción del valor empieza en negativo. En el caso de las variables char, no, ¿verdad? En el caso de las variables char, no, sino que la variable char, lo que hace
ese empieza de 0 a 255, usa solo un byte y sirve para almacenar elementos, caracteres o alfanuméricos. Ahora, existen, ¿qué pasa si yo tengo una palabra más grande? O sea, tengo que almacenar un dato más grande. Ahora, existen otras formas de declarar variables que se llaman string y otras, que las vamos a ir viendo poco a poco, que nos permiten guardar también detalles alfanuméricos y que ocupan 4 o 8 bits. Ahora, fíjense aquí que en esta declaratoria la variable más grande, que tiene más espacio, es la variable decimal doble o doble, que ocupa 8 bytes y es para guardar números reales. Entonces, esta variable, ¿cuánto me ocupa? Me ocupa 8 cajas, 8 cajas. Entonces, si yo tomo y yo empiezo a declarar variables doble decimal o decimal doble, solo por declararlas, lo que va a suceder es que la memoria se va a agotar rapidísimo. Entonces, ahí vamos a tener un serio problema, ¿verdad? Entonces, por eso, simplemente no es simple y sencillamente poder declarar y declarar variables. No, cuando yo estoy desarrollando un programa, para eso me sirve el diagrama de flujo, porque en los diagramas de flujo yo voy anotando todas esas cosas y entonces decido, mira, voy a usar esta variable le voy a llamar periquito. Pero ¿de qué tamaño tiene que ser periquito? Bueno, si periquito es un periquito, ¿para qué le voy a llamar águila? Si yo sé que nunca va a llegar a tener el tamaño de un águila. Entonces resulta que basta con que periquito lo llamemos periquito y ya está. ¿Por qué? Porque si lo llamo águila, lo que estoy es desperdiciando recursos que no, después me van a hacer falta y que va a hacer que el programa no sea de lo más eficiente posible. No sea de lo más eficiente posible. Acá este cuadro es simplemente algunas otras instrucciones que lo que vienen a hacer es que son funciones matemáticas como el redondeo, el valor absoluto, la potencia, la raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, ¿verdad? Que son operaciones matemáticas que están ahí, pero vamos a que vamos a ver después con más detenimiento. Igualmente esto es importante aquí, algo importantísimo, tiene una relación directa con lo otro. Y es que cuando yo estoy programando, podría ser, o sea, que yo necesite decirle a la máquina qué tipo de datos va a recibir. Digamos, si los datos vienen, esto es algo muy importante, los datos pueden venir, en el caso de electrónica industrial, pueden venir de máquinas, de sensores, de un montón de cosas. Entonces, cuando esos datos entran a un programa, no necesariamente la máquina sabe de qué son. Entonces, yo puedo hacer un programa, puedo dentro del programa agregarle a los datos que están entrando, a la información que está entrando, una serie de caracteres y cosas de programación que me ayudan para que la computadora sepa qué es eso. Entonces, por ejemplo, si yo a un dato que está entrando, ¿eh? Entonces, que estoy recibiendo, le agrego porcentaje de, simplemente estoy diciendo que es del tipo entero, pero ya que es del entero el corto, ¿verdad? In. Ahora, si yo le agrego porcentaje LD, es de entero largo, de long, ¿no? Si yo le agrego porcentaje IF, es de doble. Y si le agrego porcentaje C, es de tipo carácter, y si le agrego porcentaje S, es de tipo cadena alfanumérica o char o array, que es otro tipo de variable que recibe información de una serie de caracteres. Por ejemplo, vamos a definir bien aquí una vez la diferencia entre carácter y cadena de alfanumérica o arreglos o array. Por ejemplo, si yo voy a guardar una C, una A, una letra del abecedario, lo tengo que guardar en una variable que sea de tipo char. ¿Por qué? Porque esa variable, aquí dijimos que si yo quiero guardar un carácter, la variable es de tipo char. ¿Ok? Entonces yo declaro y puedo guardar una letra.
Ahora, pero ¿qué pasa si yo lo que necesito guardar es un nombre? Juancito Arias Tenorio. Entonces, Juancito Arias Tenorio ya no es una letra, es una cadena de letras que forman Juancito Arias Tenorio. Entonces, a esa cadena le llamamos arreglo o array. Entonces, cuando yo voy a declarar una variable donde yo tengo que guardar una cadena de caracteres, entonces no la puedo declarar numérica porque ya es ilógico. Y no la puedo declarar como char porque char lo que me permite es un carácter muy reducido, es un tamaño muy reducido. Entonces se declaran como variables string long o array, que después lo vamos a ver. Pero entonces es muy importante que ustedes se recuerden. Luego vamos a estudiar un programa que me llevó a mí meses de trabajo para poder solucionar un problema de programación para controlar un sistema de transmisión inalámbrica que sensaba la temperatura en un lado y tenía que mandarla por radio transmisión a una computadora para que tomara decisiones. Y entonces todo el problema de meses de trabajo se debió a una mala interpretación de estos códigos de formato. Eso se llaman código de formato. Vieran ustedes, entonces después les voy a explicar el programa para que vean ustedes exactamente cuál es la utilidad de esto. Pues es importantísimo, especialmente cuando nosotros estamos, aquí lo dicen, recibiendo datos. O sea, cuando yo recibo datos, sobre todo de otros equipos que están fuera de la máquina que yo estoy trabajando, entonces se puede dar una serie de situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a transmitir datos enteros, tengo que asegurarme que la máquina sepa que está transmitiendo datos enteros. Entonces, para eso, yo uso precisamente esto, ¿verdad? Para eso usamos esto. Pero si está recibiendo, yo tengo que asegurarme también y decirle, mire, si yo transmití datos enteros, tiene que recoger datos enteros. Si yo le transmití datos dobles, tengo que recibir datos dobles. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿qué sucede? Aquí hay algo importante. Imagínense ustedes que ustedes transmiten un dato doble, por decirlo de alguna forma, así que es enorme, ¿verdad? Y le dicen a la máquina que va a recibir un dato entero. Entonces, ¿qué sucede? Aquí cabe mucha información, pero aquí no. Entonces resulta que si ustedes se equivocan en esto y le dicen a la máquina que va a transmitir un dato enorme y le dicen a la otra que va a recibir un dato pequeño, cuando esta máquina transmita, que le vamos a llamar TX de transmisión, ¿verdad? Entonces esta máquina transmita a esta máquina que recibe, que le vamos a llamar RX de recepción. Entonces la máquina que recibe no espera un número tan largo, entonces coge solo un poquitillo, agarra lo que sobra y lo bota. Entonces no hay forma de que coincidan las dos informaciones, la que se transmitió y la que se recibió. Por eso este código de formato es muy importante y hay que saberlo. ¿Eh? Hay que saber que yo con estos códigos yo puedo indicar precisamente porcentaje de que sean in, porcentaje LD indico que son long, porcentaje IF indico que es doble, porcentaje C que es un carácter, porcentaje S, S viene de string o de que son de carácter arreglo, que son o array, que son cadenas de caracteres, o sea que yo voy a guardar ahí una oración, por decirlo de alguna forma más práctico, que yo voy a guardar ahí una oración, por ejemplo, no una letra o una palabra. O sea, una cosa es guardar hola y otra cosa es guardar hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? No, es un string, ya es una cadena de caracteres. Entonces hay que tener esto muy presente a la hora de programar. Muy bien. Algunas cosas que parecen lógicas, pero vemos que no son tan lógicas, son precisamente los operadores de comparación. Por ejemplo, el signo mayor que, menor igual, mayor igual, igual a, diferente de, menor que. Entonces vean cómo se escribe eso a la hora de programar. Digamos, si yo quiero decir que A es igual a B, no puedo decir igual, sino tengo que poner igual, igual. Entonces, igual, igual quiere decir que A es exactamente idéntica a B. Vean que si yo quiero decir un menor igual, entonces primero pongo el menor y el signo y después el igual. Si yo quiero decir que en este caso A es mayor o igual, entonces sería mayor o igual a B. Mayor o igual a B. Entonces, en el caso de diferente de, se usa el signo de admiración con igual.
Entonces, estos operadores de comparación también hay que sabérselos a la hora de poder escribir un programa. Ahora, otro elemento importante de ver aquí son, y en eso vamos a concentrar el resto de la clase, que son las estructuras de control. Las estructuras de control son precisamente, si ustedes lo ven aquí, un poquito chiquitos, luego vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí la pregunta que vimos en los diagramas de flujo. Ahora sí, cómo y los ciclos, que lo hemos estado trabajando mucho. Entonces, el asunto, ahora, aquí resulta que los elementos básicos que vamos a ver hoy es el ciclo if, el ciclo switch key, el ciclo for y el ciclo while. Entonces, ¿qué es esta cuestión? O sea, ¿qué es un ciclo if? ¿Qué es un ciclo switch key? ¿Qué es un ciclo for? ¿Y qué es un ciclo while? Bueno, veámoslo aquí. Resulta que aquí ya este es un viejo conocido para nosotros. Nosotros tenemos aquí una pregunta, una incógnita, y teníamos una respuesta de sí y una respuesta de no. Y entonces yo tenía que hacer algo con respecto a eso. Por aquí va un proceso 1, ¿verdad? Que ya lo vimos. Y aquí teníamos un proceso 2, que dependiendo la respuesta a esta pregunta, se ejecutaba el proceso 1 o el proceso 2, ¿verdad? Según esto, si la respuesta es sí a la pregunta que está aquí, entonces ejecutamos el proceso 1. Si la respuesta es no, ejecutamos el proceso 2. Pero ¿cómo transformamos esto en un programa? O sea, ¿cómo se escribe eso? O sea, no lo vamos a dibujar así para la computadora entender, o sea, hay que escribirlo de alguna forma. Entonces, esto que está aquí es esto que está aquí. Mis chiquitos, véanlo aquí. Y el signo, el rombo, que en programación lo llamamos simplemente pregunta, que está. Ahora, a la hora de escribir, se usa la instrucción condicional que se llama if. IF, que está if. Entonces vamos a ver bien. Entonces, si cada vez que yo encuentro una pregunta aquí, entonces para convertir esto en un programa de cómputo, entonces nosotros lo que hacemos es escribir lo siguiente: if. Así transformo yo esta estructura en lenguaje de cómputo. If, abro paréntesis y yo voy a poner una cuestión aquí entre el paréntesis que le vamos a llamar condición. La condición. Ahora, ¿qué es la condición? La condición es lo que yo necesito que se cumpla aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, imaginémonos que aquí adentro yo voy a preguntar lo siguiente. Vamos a ver aquí. A es igual a 2. Si A es igual a 2, haga P1. Si A no es igual a 2, o sea, sería diferente, haga P2. Entonces, ¿cómo transformo esto yo ¿cómo se llama? En programación. Entonces, aquí adentro, yo escribo así, exactamente como lo estoy escribiendo aquí. If, abro paréntesis, y entonces voy a poner aquí A. Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Que aquí yo tenía que poner, ahora en el diagrama de flujo se puede poner simplemente A igual a 2 porque el diagrama de flujo es para mí, para yo leerlo como programador. Entonces a la hora de escribirlo yo voy a poner A es igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo aquí estoy preguntando, con este if lo que hago es pregunto, A es igual a 2. Ok, lo primero, ojo, lo primero que siempre se pone en el lenguaje de programación es, voy a ver si lo puedo escribir un poquitico más decente. ¿Es aquí? If, abro paréntesis, entonces vamos a cambiarle y yo voy a poner aquí A. Con esto lo que estoy preguntando es que si A es igual a 2. Ojo, siempre la pregunta, lo que yo voy a preguntar aquí adentro, es la condición que tiene que cumplirse. Una vez que yo escribí eso, entonces lo que hago es que abro, repito, abro, en este caso está seguido, yo lo puedo hacer seguido, lo puedo hacer, entonces abro unas llaves, espérense un momentito a ver cómo la dibujo.
Entonces tomo y abro una llave. Y después de eso voy a escribir todo lo que sería el proceso 1. Luego vamos a ir viendo cómo se hace eso. Pero por ahora voy a escribir el proceso 1. Una vez que ya yo escribí todo lo que va a ser el proceso 1, entonces tengo que cerrar la llave. Okay. Entonces, ¿qué es lo primero que se escribe? La parte de sí. Ahora, ¿cómo escribo eso? Entonces, siempre escribo if, abro paréntesis, escribo la condición. En este caso yo pregunto, A es igual a 2. Sí, entonces voy a hacer el proceso 1. Voy a hacer el proceso 1. Entonces, eso es lo que está aquí, si ustedes lo ven, en este pedacito. Simplemente que eso es un ejemplo. Entonces yo por eso le estoy haciendo un ejemplo aquí a pie. Muy bien, una vez que ya yo tengo esto, voy a tener que volverlo a borrar porque no me tuve suficiente espacio. Entonces voy de nuevo. Vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo me queda aquí. If, ya hice la letra más chiquitica. A. Ahora sí yo voy a decir aquí. A. ¿Verdad? Es igual a 2. Ok. Entonces, abro una llave y voy a poner aquí que aquí se tiene que ejecutar el procedimiento 1. ¿Qué es el procedimiento 1? Entonces, ya vamos a hacerlo así mejor. Aquí yo tengo que escribir más código para ejecutar un montón de instrucciones o cosas que yo quiero que se haga si A es igual a 2. Una vez que ya yo escribí todo lo que yo quiero que se haga, entonces cierro las llaves. Este trozo de aquí, o sea, esto que está aquí va a representar el sí. Va a representar el sí. Ahora, para el no, vuelvo a abrir una llave. Entonces, para el no, tengo que escribir la sentencia, la palabra else. Escribo la palabra else, abro una llave, escribo todo lo que sea el proceso 2 y cierro la llave. Entonces, esta parte que está aquí representa el no. Entonces, así es como se transforma el ciclo de pregunta en lenguaje de programación, en un lenguaje de programación. Entonces, esto es en diagrama de bloques, en diagrama de flujos, y esto es en programación. Entonces, yo me hago una pregunta, ¿A es igual a 2? Sí. ¿A es igual a 2? No. Entonces, ¿cómo transformo esto a la hora de escribirlo en un lenguaje de programación? Con el ciclo condicional, voy a ponerle en azul, el ciclo condicional if, o el ciclo condicional, hagámoslo aquí. Ciclo condicional, voy a borrar para que se vea bien. Repito, con el ciclo condicional if. If. Ok. Así se llama, el ciclo condicional if. ¿Qué es if? Este rombo. Exactamente, if es el rombo. Eso representa. O al revés, el rombo representa a la instrucción de programación if. Donde nosotros vamos a, repito, escribir if. Esto es la condición. Condición, ¿verdad? ¿Qué es la condición? Lo que yo estoy preguntando. ¿Ve? Ahora, vean algo aquí importante. Esta A está tomando el valor de 2, mis pollitos. Esta A está tomando el valor de 2. Entonces, resulta que en algún lado yo tengo que haber declarado esta variable. Ojo, si toma el valor de 2, entonces quiere decir que, y no va a tomar solo este tipo de valores, entonces, como en algún lado, ya antes, para no perder la línea, lo que estamos viendo, en algún lado, ya antes esta yo la tengo que haber declarado como un, claro, como un in, ¿verdad? En algún lado del programa, y luego cuando escribamos más programa lo vemos. Entonces, en algún lado, esta variable tiene que haber dicho in a, punto y coma, algo muy importante. Muy importante. Vean aquí. No, vamos a ver si esto estaba más arriba. Aquí.
Vean que aquí está una parte, vamos a devolvernos, ¿verdad? Vamos así. Ya habíamos visto un poco de esto, que son los tipos de variables, ¿verdad? Vean que aquí ya nosotros hablamos, entonces, voy un segundito, ya nosotros aquí hablamos de quién, de precisamente de la variable char, de la variable boolean, de la variable in, ¿verdad? De la long, de la float, de la double, del arreglo, array. Ya les mencioné que string quiere decir una cadena, ya hablamos de toda esa variable. Ahora, aquí esta sintaxis es muy importante porque se usa para una serie de cosas. Vea que aquí están las llaves. ¿Para qué estamos diciendo nosotros que usamos las llaves? Para abrir y cerrar las partes de sí y no del ciclo if. Y ahora ven aquí que está el punto y coma. Entonces, siempre que nosotros terminemos una instrucción de programación, lo debemos terminar con punto y coma, porque si no nos va a dar un error. Entonces, eso lo vemos después con mucho lujo y detalle, pero por ahora hay que irlo recordando y aprendiendo. Siempre que estemos escribiendo un programa y termino algo, lo cierro con un punto y coma. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? In a punto y coma. O sea, ya en algún lado yo dije que a va a ser entera. Ahora, ¿qué pasa si yo me brinco esto? Cuando yo le dé aquí, escribo aquí a igual a 2, repito, a igual a 2, carajo. Entonces, corro el programa y él me da un error, y un error, y un error, y es porque no declaré en algún lado qué tipo de variable es a. Y como las computadoras son tontas, ella no va a saber eso. Y entonces, como no sabe eso, simple y sencillamente mejor lo declara como un error. En ese aspecto las máquinas son no tan tontas, ella todo lo arreglan diciendo que hay error, 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 y para no echarse la culpa a ellas. Entonces, estamos claros, así es como transformamos nosotros esta parte de un diagrama de flujo en un diagrama de programación. Entonces, las preguntas, los rombos, siempre se van a transformar en un ciclo condicional if, y el ciclo if se escribe de esta forma: if, paréntesis, dentro de los paréntesis la condición. Después abro llaves y escribo lo que representa el sí. Cierro llaves, escribo la palabra clave else. Abro llaves, escribo lo que representa el no y cierro llaves. Ahora, el siguiente ciclo condicional que yo les dije se llama sweet key. Ahora, ¿qué es el sweet key? El sweet key es lo que me permite es como una pregunta más amplia, donde hay más alternativas. Entonces, usamos la palabra clave sweet. Ahora, aquí donde dice variable es la condición que yo quiero que se cumpla. La condición que yo quiero que se cumpla. Entonces, por ejemplo, yo digo aquí a es igual a 2. Ok. Entonces, si a, ojo, esta variable, o otra cosa, veámoslo para sacarle más provecho a la instrucción. Se usa la palabra clave sweet, por eso se llama sweet case. Ahora, case es de casos. Entonces, aquí yo puedo leer en este caso, veámoslo como una variable. Llamémosle que yo declaré a esta letra, a esta variable en algún lado, la puse como, ¿qué? Se me ocurre como long. Ok, en algún lado del programa yo la puse como long. Entonces ya yo sé que esta variable que va dentro de este paréntesis puede tomar un montón de valores. Entonces digamos que a en un caso podría ser, digamos, 1. Voy a decir que a en otro caso podría ser 5, por ejemplo. Y voy a decir que a puede ser 7. Entonces, partiendo de esto, yo aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo usar una estructura de sweet key. Entonces, la estructura de sweet key es así. Se pondría sweet, aquí variable a. Entonces, yo aquí voy a meter la variable a. Entonces, aquí abro llaves. Vean que aquí siempre dan estas caras que abrimos llaves. Y entonces uso la palabra clave case o case. Ahora, dice case valor 1. Entonces, ¿qué pasa? Este valor 1 representa esto. Entonces, esto sería valor 1. Entonces sería valor 1.
Ok, ¿este quién sería? De valor 2, no hay quite, ¿verdad? Y este sería valor 3. Valor 3. Entonces, resulta que si yo pongo aquí case y en lugar de valor 1 pongo el 1, entonces, cuando viene esta palabra sweet case, Swiss, lo que hace es simple y sencillamente, repito, lo que hace es preguntar por el valor de A. Entonces simplemente toma A y dice, A vale 1. Entonces viene aquí y le dice, entonces como ya Sweet sabe cuánto vale A, entonces Case 1, o Case valor 1 le pregunta, hey Sweet, Sweet, hey, ¿cuánto vale A? Entonces resulta que le dice Sweet, A vale 1. Entonces él viene y ejecuta las instrucciones que estén aquí. O sea, aquí eso que dice instrucciones pueden ser un montón de cosas que él tenga que hacer en el caso de que A sea igual a 1. ¿Estamos? Entonces, este primer case le pregunta, hey Sweet, ¿cuánto vale 1? 1, esa es mía, esa es mía. Y entonces simple y sencillamente ejecuta todas estas instrucciones. Vean aquí que aquí nosotros tenemos, repito, aquí nosotros tenemos entonces esta palabra, break, punto y coma, ¿lo ven? Ahora, ¿qué hace break? Break lo que hace es que si usted ejecutó las instrucciones del caso 1, ¿cómo sabe la computadora cuándo terminar? ¿Cuándo terminaron esas instrucciones? ¿Cuándo tiene que salirse de ese caso 1? Entonces recuerden que son ciclos. Un ciclo siempre tenía que tener una salida. ¿Cómo salgo? Voy a salir con la palabra break o quiebre, break. Entonces, con esta palabra lo que le indica al programa es que ya se hizo todo lo que había que hacer en el caso número 1. Ahora vamos a suponer entonces lo contrario. Vamos a suponer entonces aquí que Sweet se fija qué valor tiene A. Entonces A dice Sweet, mira, A vale 2. Entonces se abriría igual, entonces empieza a correr el ciclo. Entonces este caso valor 1 le pregunta a Sweet, Sweet, ¿qué número tienes? 2. Entonces dice Sweet, este no es para mí. Sigue, entonces automáticamente esto ya no se ejecuta, sino que seguiría el 2. Entonces el caso 2 le pregunta, Sweet, hey Sweet, ¿qué número tiene usted ahí? Y entonces le dice el Sweet, hey, nota, es el número 2. Y dice caso 2, ahora sí la hice, papá, voy yo. Entonces se ejecutaría todo lo que diga aquí en el caso 2. Una vez que se acabe de hacer todas estas instrucciones, que todavía no sabemos qué es, y no nos interesa por ahora meternos ahí, entonces con la palabra break, punto y coma, recuerden que todas las instrucciones se acaban con punto y coma, entonces con esta instrucción break yo cierro, ya terminé el caso 2 y se acabó. Ahora, igual, obvio está, igual pasaría en el caso en que A ya no fuera 2, sino en que A fuera 3. En el caso de que A fuera 3, en el caso que A fuera 3, entonces viene el caso 1 y Sweet, hey, ¿qué número tiene? Un 3. Pereza, ya no. Ok, entonces viene el caso 2 y pregunta, hey Sweet, ¿qué? ¿Qué? No, es un 3. Y entonces ya no se ejecutaría nada, pero viene caso 3 y dice, Sweetcito, ¿qué número tiene usted? Y le dice el Sweet, yo tengo el 3, ¿por qué? Ese es mío. Y entonces simple y sencillamente se ejecutaría todo lo que está en el caso 3. Una vez que se acabe, entonces viene aquí simple y sencillamente la palabra break, punto y coma, para acabar lo del caso 3. Ahora, aquí yo podría tener todos los casos que a mí se me ocurran. Pero, ¿qué pasa? Ojo, vean que aquí ya yo tuve el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Ahora, ¿qué pasa si por A o B llega un valor 4? Y yo no tengo, veamos el caso exactamente como está aquí.
tengo 3 casos, o sea, quiere decir que A puede tomar solo 3 valores. ¿Qué pasa si llega un número que no corresponde a estos valores? Entonces, imaginémonos de que esto fuera, digamos, como una máquina expensadora de golosinas. Entonces, yo llego y estripo el número 1, entonces, el caso número 1 es que la máquina me va a dar unos M&M. El caso, si yo primo el 2, me va a regalar un poco de arroz con leche. Y si yo primo el número 3, lo que me va a dispensar es una botella de agua. Pero, ¿qué sucede si aparece un 4 o un 5, un 6? Vean que no está contemplado en los casos. Para eso, simplemente podríamos dejar esta llave que está aquí, que es el final. Vean que con una llave abro, veanlo aquí, tengo que abrir con una llave y cerrar con otra llave. Ahora, dentro de un caso, podría haber un if, ¿sí? Yo podría tener dentro de un caso un if y todo. O sea, lo que quiero decirles es que lo que se ejecute en estas instrucciones puede ser un montón de cosas, un programa completo. Hay que tener claro eso. Entonces, yo podría simplemente pasar esta llave aquí y decir que okay, se dio el caso 1, el caso 2, el caso 3, no pasa ninguno de esos, entonces se acabó el suite y ya no pasó nada. Ahora, podría ser que yo decida y digo yo, no, voy a hacer mi programación un poquito más refinada. Yo quiero que si aparece cualquier otro número que no sea 1, 2 o 3, entonces en la pantalla aparezca una carita sonriente que le diga, no hay de eso que usted quiere. Entonces, para eso usamos la instrucción default. Vean que default se usa con 2 puntos. Entonces, default, 2 puntos, un montón de instrucciones que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa lo que haga ahí. Y por último, de nuevo, nuestro amigo break, punto y coma, ¿para qué? Para saber cuándo acabó default. Entonces, ¿qué es la sentencia, la palabra clave aquí, esta instrucción default? Default es que si caso 1 no se da, caso 2 no se da, caso 3 no se da, y que si al final ningún caso se da, automáticamente se ejecuta la instrucción de default. Repito, automáticamente se ejecuta la instrucción de default. Tan sencillo como eso. Entonces, así es como funciona la instrucción condicional, ¿verdad?, de switch, de switch o switch, case o case. Ahora, esta instrucción es muy poderosa porque me permite poder desarrollar un montón de cosas. Luego vamos a ver que, por ejemplo, una aplicación muy fácil y bonita es hacer menús. Repito, es hacer menús a la hora de programación con SweetKey. Entonces yo puedo tener, escoja 1 para tomates, 2 para cebollas, 3 para queso, 4 para huevos. Y entonces, si yo escojo el 1, inmediatamente entro a estas instrucciones y aquí podría darme un montón de opciones con respecto a los tomates, por ejemplo. Entonces, el SweetKey es una operación muy fácil de usar y muy poderosa. Repito, ¿ven cómo se usa? Con la instrucción switch va a haber una variable, obvio está que esto tengo que leerlo en algún lado, declararlo, hacer un montón de cosillas, que eso se hará luego en el cuerpo del programa, pero aquí lo que me importa es la estructura. Switch, la variable, abrimos con llave, usamos las palabras clave caso, ¿verdad? Ok, con el valor asignado. Ahora, este valor puede ser letra, ¿sí? En lugar de números pueden ser la opción A, la opción B, la opción C. Ya a estas alturas ya ustedes tienen que saber, ¿verdad? A raíz de la clase de hoy, entonces que si yo uso letras, entonces esta variable que está aquí, llamémosle W, por ejemplo. Entonces W va a tener por fuerza que ser declarada de carácter char, ¿verdad?
¿Por qué? Porque es un carácter. Entonces yo no puedo declarar a W, por ejemplo, como int, porque int es para un número entero. Entonces, si yo la declaro como int, cuando yo le ponga A, B y C, no me va a servir y me va a dar un montón de problemas. Entonces, por eso yo le decía que todas estas cosas son las que hay que ir hilando. ¿Por qué? Porque en algún lado habrá que darle valor a W para saber si es una A, una B y una C. Y W no me va a aceptar A, B y C si no está declarada correctamente. Si no están declaradas correctamente. Ok, el siguiente, muy importante, el siguiente ciclo es el ciclo for. El ciclo for. El ciclo for es un ciclo repetitivo. Este es el diagrama de flujo para un ciclo for. Entonces, en realidad, ¿qué va a pasar? El ciclo for va a hacer un montón de cosas cierta cantidad de veces. ¿Y cómo se utiliza? Te lo voy a explicar aquí. Vean este ejemplo. Para hacer un ciclo for, nosotros vamos a utilizar precisamente la instrucción for. Ahí está. Después de usar la instrucción for, vamos a abrir paréntesis. Abrimos paréntesis. Y entonces, cuando abrimos paréntesis, lo primero que hay que ubicar, repito, lo primero que hay que ubicar es lo que se llama el inicio del ciclo. Recuerden que yo les estoy diciendo que este ciclo se va a repetir un montón de veces. Ahora sí, ¿cómo logro yo decirle al ciclo, mire, papi, tiene que repetirse 20 veces? Lo que sea que vamos a hacer ahí se hace 20 veces. Entonces, en el caso del ciclo for, tenemos aquí, ¿verdad? Voy a abrir de nuevo paréntesis. Entonces, abro el paréntesis, ¿verdad? Pongo la palabra for, así como lo ven for, abro paréntesis, y entonces, repito, lo primero es el inicio del ciclo. Tengo que declarar el inicio del ciclo. Ojo, en este caso, el ciclo yo lo estoy declarando en 0, pero yo puedo declararlo en cualquier lado. Yo voy a decir, este ciclo va a iniciar en 0, o va a iniciar en 20, en 30, ese número, yo lo escojo dependiendo de lo que yo ocupo. Ahora, aquí, si ustedes ven, tenemos una variable llamada i. ¿Por qué variable? Porque va a ir tomando distintos valores. Ahora, estos valores de i, ojo, estos valores de i, si ustedes se dieron cuenta, aquí yo usé variables. Por ejemplo, usé la variable a. Aquí se me ocurrió usar la variable ahora al final w, pero también estábamos usando la a también, no importa. Pero vean que no las declaramos, quiere decir que esas variables fueron declaradas en otro lado. En el caso del ciclo for, la variable se declara dentro del ciclo for, o sea, sería una variable de carácter ¿qué? Vimos global y local, ¿verdad? Entonces es una variable local. ¿Qué quiere decir? Que esta i que ustedes ven aquí, declarada aquí dentro del ciclo for, solo sirve y solo la va a entender y comprender el programa aquí dentro del ciclo for. No la va a entender fuera del ciclo for, entonces por eso es una variable local, se declara solo para el ciclo for. Entonces, si ustedes ven, veámoslo aquí sin esta rayita, entonces, ¿qué dijimos? Arrancamos con la palabra for. Aquí está con la palabra for. Abro paréntesis. Esta parte que está aquí, exactamente hasta aquí, es el inicio del ciclo. ¿Dónde va a iniciar ese ciclo? Ese ciclo va a iniciar en 0, ¿lo ven? Entonces yo voy a decir i igual 0, o sea, va a empezar a contar desde 0. Es un contador. O sea, en realidad un ciclo for es un contador. Entonces va a comenzar a contar desde 0. Repito, desde 0. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que entonces esta i, yo le tengo que decir a la computadora, vea, yo le voy a dar valores numéricos a esa i, pero resulta que para que el valor numérico funcione, la i tiene que decir, y cuando yo le voy a dar un valor a la i, me dice, ¿y por qué usted me va a dar ese valor? Y yo le digo, porque es suyo, y me dice, no, ese valor no es mío. Entonces yo le digo, sí, porque yo a usted la declaré como una variable entera, entonces tiene que aceptarme los números que yo le dé. Y dice, ya se pone de mal humor y los tiene que aceptar. Pero entonces, ¿cómo le digo yo a esta variable y que ella es entera? Vean aquí, ¿verdad? Entonces yo dentro del ciclo for, abrí paréntesis, abro paréntesis, ¿verdad? Abro el paréntesis y en la parte del inicio del ciclo declaro la variable. Entonces yo digo in i igual a 0. Ok, ¿qué quiere decir?
in i igual a 0. Ok. In i igual a 0, lo que quiere decir es lo siguiente, mis pollotes, pollitos y pollitas. In es que esta variable i solo va a poder aceptar exactamente números enteros, ¿se recuerdan? Y se lo voy a repetir aquí para que vean ustedes por qué era que aquí lo tenemos. ¿De qué tamaño? In, ¿verdad? 2 bytes y son números enteros. Entonces, como ya yo sé eso, ya yo sé aquí que esta esta instrucción de programación in igual 0 lo que significa es esta i es en la variable. Aquí en esta i es donde yo voy a guardar valores. Entonces, esos valores van a ser de carácter entero, pues yo estoy diciendo a través de esta instrucción in que así tiene que ser. Y además estoy diciendo que inicia en 0, que en este instante esta variable, o sea, cuando yo llego a esta línea del programa, me encuentro un for. Ese for me dice que yo voy a declarar una variable i como entera y la voy a hacer igual a 0. Todo eso es lo que estoy diciendo en el inicio del ciclo. En el inicio del ciclo. Ahora, ya inicié el ciclo. Muy bien, aquí inicié el ciclo. Muy bien. Ahora, lo que queda es en la segunda parte, entonces yo separo con punto y coma. Muy importante. Vieran ustedes cómo se nos olvida cuando estamos programando poner ese punto y coma. Si no ponemos ese punto y coma, el ciclo for no sirve para nada. Absolutamente, pero ni de adorno. Entonces son detallitos de programación que no hay que olvidar. La programación es escribir, en realidad. Pero tengo que escribir todo con lujo de detalles, mis pollos, porque si no, simple y sencillamente no me sirve. No me sirve. Entonces, repito, inicio del ciclo. ¿Qué pongo en el inicio del ciclo? Pongo a dónde inicia el ciclo, ¿ya está? Entonces, dentro del inicio del ciclo tengo que hacer, declarar el nombre de la variable, decir qué valor va a tener esa o de dónde va a empezar esa variable. En este caso, en el ejemplo, empieza en 0 y tengo que decir qué tipo es esa variable. ¿Con qué? Entonces yo aquí pude haber declarado una variable in, round, char. Ahora, supongamos de que hubiera sido caracteres en lugar de números, entonces ya no hubiera podido usar in, ¿verdad? No hubiera podido usar in, hubiera tenido que usar char, por ejemplo. Entonces, una vez que yo haya declarado, haya cumplido con el inicio del ciclo, donde declaré la variable y dije esta variable va a empezar en tal lado, entonces ahora vamos a la segunda parte. Ahora, vean que en realidad las partes están separadas por puntos y comas. Tengo el inicio del ciclo, aquí voy a tener el final del ciclo. Ok, la segunda parte es el final del ciclo. ¿Qué les dije yo que era un ciclo for? Un ciclo for es un contador, ¿verdad? Él va contando, contando, contando. Ahora, ya aquí él va a iniciar la cuenta ¿en qué? En 0. ¿Y a dónde se tiene que detener? Si yo no le pongo que se detenga, él va a contar hasta infinito. Entonces, de ahí sería infinito. Entonces, me queda un ciclo sin salida. Recuerden que todos los ciclos tienen que tener algún tipo de salida, ¿se recuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Si lo vemos aquí en el diagrama de flujo, aquí lo que dice es que esto que está aquí adentro es la condición del ciclo, toda la condición. Entonces, mientras la condición no se cumpla, el ciclo se sigue dando. Aquí, ¿lo ven? ¿Se cumplió o no? Se sigue dando. Ya se cumplió, entonces salgo del ciclo. Tengo que tener una salida. Entonces, el inicio del ciclo me arranca el ciclo y me lo mete aquí. El final del ciclo es el que me permite llegar al no o al sí, depende. En este caso, digamos al sí. Al sí. Si se cumplió la condición, entonces para afuera. No se cumplió, entonces tenemos que quedarnos dando vueltas aquí. Entonces, en el final del ciclo, nosotros lo que tenemos que denotar es decir hasta dónde va a llegar la variable. En este caso, ¿qué digo yo? I tiene que ser menor estricto que 10. Ojo, menor estricto que 10. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que entonces el ciclo inicia con una i en 0 y se va a repetir 9 veces. ¿Por qué? Porque es menor estricto. Si aquí yo tuviera, por ejemplo, menor o igual, como vimos en la sintaxis, entonces llegaría hasta 10.
Pero como no tenemos menor igual es menor estricto, entonces este ciclo se repite 0, lo hace una vez, 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando este ciclo empieza, entonces simplemente, ¿qué pasa? Que él va a hacerlo tantas veces como se señale en este intervalo, o sea, entre el inicio del ciclo y el final del ciclo. ¿Qué ocurre aquí? Que el inicio del ciclo es en 0, el final del ciclo es en 10. ¿Por qué? Porque yo lo estoy diciendo ahí, digo, y entonces él lo hace una vez y dice, bueno, y es igual a 0 y hago lo que tengo que hacer, que ahorita se lo voy a explicar, que es el cuerpo del ciclo. Este solo es el encabezado del ciclo. Ok, entonces pasa una segunda vez y dice, y es menor que 10. Entonces recordémonos aquí, ¿qué es lo que nos va a preguntar esta cosa aquí? Veámoslo aquí en el diagrama de flujo para poderlo notar bien. En realidad, aquí lo que me preguntan es, regáleme un segundito, ya veo que, ok, ahora, y es menor que 10. No, por aquí, sí, por aquí. Entonces, yo vengo y pregunto, lo hago una vez y digo, ¿y es menor que 10? No, vuelvo a hacer todo, vuelvo a hacer esto que esté aquí en este proceso. Llego aquí y pregunto, ¿y ya es menor que 10? No. Entonces, ¿y es menor que 10? Sí. ¿Y es menor que 10? No, y ahí voy. Entonces, cuando perdón, aquí hay que hacer una corrección. En este caso, aquí es al revés. Tengo sí, no. O sea, este es sí y esto sería no. Perdón, ¿ven? Entonces, ¿y es menor que 10? Sí. Ah, bueno, sí, tengo que volver a hacer lo que sea que esté aquí. Pregunto, ¿y es menor que 10? Y ahí voy, hasta que me diga, ¿y es menor que 10? Ya no, y ya no es menor que 10, ahora es mayor. Entonces, me salgo del ciclo y ya me voy a hacer otras cosas. Entonces, en la segunda, primero, voy a repetir, tengo el encabezado del ciclo for, que es un contador, es un ciclo repetitivo que va a hacer algo varias veces. Entonces lo inicio con la palabra for, abro paréntesis y tengo la primera parte del encabezado. Esta primera parte se llama encabezado. Entonces el encabezado, ¿por qué estaría formado? Por la instrucción for, abro paréntesis y tengo el inicio del ciclo. El inicio del ciclo, ¿qué sería? Declarar la variable, el tipo de variable, ponerle nombre, que en este caso yo le puse que es entera, que se llama ahí, y decir dónde empieza. Empieza en 0 en el caso del ejemplo. Puede empezar en cualquier lado. La segunda parte del encabezado es el fin del ciclo. En el caso del fin del ciclo yo uso la misma variable y digo hasta dónde va a llegar ese conteo, cuántas veces se va a ejecutar eso. Y por último, en el encabezado tenemos lo que llama la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Es punto y coma y yo pongo la variable, en este caso yo pongo i más más. ¿Qué va a hacer este i más más? Este i más más lo que va a hacer es que cada vez que yo pase por el encabezado, toma i y le suma 1. Entonces esto sería i más 1. I más 1. Entonces ahorita vamos a regresar a esta parte. Entonces toma i más 1. Entonces a esta parte se le llama contador. Este es el contador. El contador. El que va a llevar el conteo de cuántas veces estoy haciendo yo lo que tengo que hacer. Ahora, fíjense que aquí este conteo va hacia arriba, o sea, va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cuando llegue a 10 se sale del ciclo. Ahora, podría ser que yo lo quiera al revés, que yo quiera que vaya 10, 9, 8, 7, 6, o sea, que vaya hacia abajo en forma descendente. Entonces, lo que usaría en lugar de más es menos, menos. Si yo uso menos, menos, entonces lo que él hace es tomar i y restarle 1. Nada más de que entonces aquí este encabezado tendría que quedar al revés y tendría que iniciar en 10 y terminar en 0. Pero eso lo vemos después con un ejemplo ya propio para es un contador descendente. En este caso va a ser un contador ascendente. O sea, y empieza en 0 y yo quiero que pare todo cuando llegue a 10. ¿Cómo llevo ese conteo? Con esta tercera parte, este tercer bloque de el encabezado que se llama contador. Entonces, voy a borrar aquí un poco. Entonces, ¿qué sucede? Tengo un ciclo for, es un ciclo repetitivo, un contador.
que inicia con un encabezado. En el encabezado tenemos la instrucción for, tenemos un bloque que se llama inicio del ciclo. Es donde yo defino el nombre de la variable que voy a usar, el tipo de variable y dónde inicia. Lo separo con un punto y coma, muy importante. Viene lo que llamamos el fin del ciclo. En el fin del ciclo le digo a la variable que yo usé o que voy a usar hasta dónde tiene que llegar o cuál va a ser el valor máximo que va a tomar o mínimo, pero le digo, usted termina de esta forma. Y por último, en el encabezado vendría la tercera parte que se llama el contador, que lo que hace es llevar el conteo de las veces que se está haciendo ese ciclo. ¿Para qué? Para saber cuándo se cumple el final del ciclo. El final del ciclo. Una vez que ya yo haya declarado el encabezado del ciclo, entonces tengo que hacer el cuerpo del ciclo. O sea, ¿qué quiero que haga? Para eso, lo que hacemos es, abrimos una llave, escribo aquí adentro todo lo que yo quiero que haga y por último cierro una llave. Entonces de nuevo nuestras famosas llaves, vean lo importante, todo es entre llaves. Entonces iniciamos con encabezado, construyo el encabezado, una vez que lo tengo hago todo esto que está aquí, abro llaves, pongo todo lo que tiene que hacerse y cierro. Entonces ¿cómo funcionaría? Digamos, vamos a ver rápidamente. Entonces yo llego hasta este for y entonces simple y sencillamente el ciclo for dice, y es entera y vale 0. ¿Qué tengo? Hasta aquí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Entonces se viene y hace lo que está aquí. Una vez que hace lo que está aquí, vuelve al encabezado y pregunta, ¿y es menor que 10? Sí. Entonces tengo que volverlo a hacer. Vea que si se cumple la condición, él hace, o sea, cuando mientras la condición que yo puse aquí en el final del ciclo se esté cumpliendo, él va a hacer lo que está aquí en el cuerpo del programa. Recuerden que esto sería el cuerpo del programa, o lo que yo tengo que hacer. Entonces dice, ¿y es menor que 10? Sí. Bueno, entonces tengo que seguir haciéndolo. Pero antes de ir, ojo, antes de volver a repetir el cuerpo del programa, viene y ejecuta el contador. Entonces veamos aquí. Y inició en 0, o sea, y era 0. Ahora, como él ejecutó el contador, ¿qué hacía el contador? Le sumaba 1 ahí. Entonces ahora, y es igual a 1 más i. ¿Verdad? Ahora sí, ¿cuánto valía i? 0. Entonces esto es 1 más 0 es igual a 1. Entonces, antes de él volver a repetir el cuerpo del programa, ejecutó el contador y entonces ahora nuestra i vale 1. Muy bien, viene y ejecuta de nuevo el cuerpo del programa, hace todo lo que tiene que hacer, se regresa y al encabezado y el encabezado pregunta, ¿y es menor que 10? Sí, todavía i es menor que 10, mi estimado for. Carajo, entonces tengo que volver a hacer eso. Entonces, antes de irlo a hacer, ¿qué hace? Ejecuta el contador. Entonces ahora me va a quedar que cada vez que ejecute el contador va a ser igual, y es igual a 1 más i. ¿Pero cuánto valía i? 1. Entonces, perdón, ahí, esto es, i es igual a 1 más i. Entonces ahora como i valía 1, entonces ahora i quedó valiendo 2. Muy bien, una vez que él ejecutó el contador, vuelve a hacer el cuerpo del programa y vuelve a preguntarle al ciclo for, oiga, ¿ya i es menor que 10? No, bueno. Entonces, antes de volverlo a ejecutar, imaginen que ya lo había ejecutado 8 veces. Entonces, si ya lo hemos hecho 8 veces, y tiene que valer 9, porque ya se han pasado 9 veces por ahí. Entonces, lo volvemos a hacer cuando i vale 9. Entonces, i es menor que 10, sí, lo hace la última vez. Entonces, en esa última vez, cuando i vale 9, él incrementa el contador y entonces ya i vale 10. Una vez que i vale 10, él volvió a hacer por última vez el cuerpo del programa, llega y le pregunta al encabezado, oiga, ¿ya i es menor que 10? No, y es igual, porque en este caso, vean que i es igual. Como aquí yo no contemplé esa opción, aquí me están diciendo que i tiene que ser menor estricto. Entonces le dice, no,
ya no se cumple, ya ahí no es menor que 10, entonces él dice adiós y jala por aquí y se va y deja ya y se desapareció este ciclo for y sigue haciendo ¿qué? Todo lo que esté para ahí para abajo. Entonces así es como funciona un ciclo for, recordándonos entonces que tiene entre llaves, yo abro y cierro llaves y entre llaves escribo el cuerpo del programa, o sea, lo que quiero que se haga n veces. Y aquí lo que tengo es un encabezado, ¿verdad? Un encabezado. El encabezado dijimos que estaba formado entonces por la instrucción if, por un bloque que sería el inicio del ciclo, lo separo con punto y coma, después viene el final del ciclo, lo separo por punto y coma, y por último me queda un contador. Eso quiere decir y más más. Entonces, así es como se convierte esto, que es diagrama de flujo, en esto que es código de programación. Y que es un ciclo for. Es un ciclo for. Por último, tenemos el ciclo while. El ciclo while es muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, lo que sucede es que el ciclo while no es un contador, sino, digamos, no tiene un contador incluido, sino que ese ciclo se va a repetir. Entonces yo defino ya una condición previa, entonces se va a repetir mientras se cumpla la condición que esté aquí dentro del while. Repito, se va a cumplir mientras yo tengo la condición dentro del while. Entonces, si yo aquí puse que la variable es menor a 200, él simplemente se va a poner a repetir esto y no vuelve a preguntar. O sea, ¿cuál es la diferencia? El ciclo for pregunta aquí primero, vean que tiene un inicio y un final. Entonces, en el caso del ciclo while, si ustedes lo ven aquí, el ciclo while no tiene un final, un inicio predeterminado. Aquí yo pude haber puesto, porque ustedes entiendan, yo pude haber puesto, y empieza en 10, digamos. Y pregunto que i es menor a 110, por ejemplo. Entonces él haría este conteo 100 veces. O sea, yo puedo determinar dónde empieza y dónde termina. Ese es un ciclo for. Mientras que un ciclo while es muy parecido, pero yo solo tengo opción de decir dónde termina. O sea, él empieza siempre en 0. Y le digo, ¿dónde termina? En este caso, yo le estoy diciendo, esta variable, cuando esta variable sea menor que 200, acabe esta cosa. Entonces, el funcionamiento es muy parecido. Vean aquí que al final yo meto un contador. ¿Para qué? Hace lo mismo que este, que está aquí. Nada más que este contador me pregunta antes de ejecutar el ciclo. En el while, primero ejecuto lo que yo tengo que hacer y después tomo 0 más 1 y voy y digo, ¿la variable es menor que 200? No, hago esto. Después hago esto y le pregunto y le sumo. Entonces ya llevaríamos 2. Llego, ¿variable es menor que 200? Sí, sigo haciéndolo. Y ahí voy preguntándolo hasta que variable sea mayor que 200 y ya dejo de estar haciendo lo que sea esto, la acción repetitiva.